Buenas tardes, buenos días para aquellas personas que nos escuchan desde América Latina. Bienvenidas y bienvenidos a los seminarios de investigación del Instituto Demos Paz de la Universidad Autónoma de Madrid. Soy Manuel Lamesa, soy codirectora del Instituto Demos Paz junto con Carlos Jiménez, que está también aquí en la sala y nos acompaña. Y hoy empezamos el ciclo de seminarios de investigación de este año, de este curso, en un formato híbrido, con personas en línea y con personas aquí en la sala. Es el cuarto año de seminarios organizados por el Instituto, en concreto el 28º seminario, el 28 seminario, y en estos años hemos abordado temáticas muy diversas, todas ellas vinculadas a los derechos humanos, a la democracia y a la cultura de paz y no violencia, y abordadas desde un enfoque transdisciplinar que nos parece realmente muy importante. Estos seminarios son un espacio para el aprendizaje, el debate y la reflexión colectiva. Y les animo a consultar la página web del Instituto, donde pueden encontrar información de los seminarios anteriores e información complementaria que de cada seminario se realiza. Es decir, que habrá un podcast, estará la grabación de este propio seminario, habrá una relatoría de todo lo que ha sido el debate y la conversación de esta tarde y algunas infografías. Estos seminarios son coordinados por la profesora Elena Bogónez, que nos acompaña y a la que agradecemos enormemente el trabajo que realiza al respecto. Yo no sé, Elena, si quieres comentar los temas de este año, si lo... Sí, yo creo que sí. Acércate aquí, yo creo que si nos ves aquí. Ahí, Elena. Y entonces, bueno, porque digamos ya tenemos más o menos el ciclo de este año, lo tenemos delimitado y bueno, pues la idea es que ellas cuenten un poquito de cuáles son los temas que se van a abordar, además del día de hoy. Bueno, lo primero, buenas tardes y bienvenidos al nuevo ciclo de seminarios. Y como os comentaba Manuela Mesa, tenemos casi organizados los que va a haber desde aquí hasta aproximadamente mayo, el mes de mayo de este año. Os digo con carácter muy general en las temáticas que van a abordar. Por ejemplo, probablemente el mes que viene trataremos el tema de la recuperación de la memoria, de los discursos relacionados con memoria, pero memoria restaurativa, los diálogos restaurativos que empezaron a establecerse en el País Vasco y que también los ha recogido la Comunidad Autónoma de Navarra con las escuelas de memoria. Vamos también a tratar a continuación, probablemente en marzo, temas relacionados con el impacto sociosanitario de la COVID con dimensión de género, viendo algunos de los aspectos que han tenido mayor impacto sobre el trabajo y remunerado y no remunerado y sobre la sanidad de las mujeres y la salud de las mujeres. Seguiremos, quiero recordar, en el mes de abril con temas relacionados también con COVID, con el impacto que ha tenido la pandemia y el origen de la pandemia, es decir, la relación que hay entre cambio global, cambio climático, pérdida de biodiversidad y origen de las nuevas epidemias y la zoonosis como concepto. Y finalmente creo que en mayo probablemente tendremos ya, si no el último o el penúltimo, nos queda por completar si va a haber o no en el mes de junio, pero en mayo trataremos los conflictos olvidados, por ejemplo el Sáhara o la situación en Palestina. Más o menos esta es un poco la distribución. Es probable que a lo mejor surja algo nuevo para cerrar el ciclo en el mes de junio, pero ya os iremos informando. Pues por mi parte nada más. Pues muchísimas gracias, Elena. Entonces, bueno, el ciclo que empezamos hoy con la educación, este seminario lo hemos organizado junto con la Cátedra de Educación, la Cátedra UNESCO de Educación para la Justicia Social, del que Javier es el director, que me acompaña aquí a la izquierda, y lleva por título Miradas que educan, diálogos sobre educación y justicia social. Y nos hace especial ilusión empezar con esta temática porque en estos 2 años de pandemia que llevamos, uno de los ámbitos en los que ha tenido una especial incidencia ha sido en el ámbito de la educación.
pero además el diálogo entre la educación y la justicia social es especialmente relevante en el contexto actual si tenemos en cuenta que esta pandemia ha visibilizado la desigualdad y la ha profundizado y ha mostrado claramente las diferencias que hay entre tener una casa grande o no tener, o tener una casa pequeña, entre tener acceso a internet o no tenerlo, para poder seguir las clases, etcétera, ¿no? Entonces, es decir, la justicia social alude precisamente también a todo esto y ha tenido su reflejo en el ámbito educativo como en otros ámbitos, ¿no? Pero este es el que nos ocupa hoy. De hecho, en la Revista Internacional de Educación para la Justicia Social se publicó un número especial sobre las consecuencias que tuvo el cierre de las escuelas durante la pandemia. Entonces, bueno, para abordar este diálogo entre educación y justicia social, contamos con dos ponentes excepcionales a los que agradecemos enormemente su presencia. Por una parte, aquí a mi izquierda, Javier Murillo, que es profesor de la Facultad de Educación y director de la Cátedra UNESCO de Educación para la Justicia Social. Y de su extenso currículum me gustaría resaltar, pues además de su larga trayectoria investigadora, él dirige dos revistas, una revista latinoamericana que se lleva el nombre de Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, REICE, y la Revista Internacional de Educación para la Justicia Social. Y además Javier es miembro del instituto, es el secretario del Instituto de Mospat y una persona clave en las actividades que realizamos, ¿no? Además de un gran amigo. Así que muchísimas gracias, Javier, por estar aquí. Y aquí a mi derecha tengo a Juanjo Vergara, que es pedagogo. Yo también soy pedagoga y Javier también, o sea, estamos aquí tres pedagogos en la mesa. Él es especialista en animación sociocultural y en educación de adultos. Lleva más de 36 años como docente, vamos, no es poco. Es especialista en innovación educativa y metodologías activas y es un gran promotor, yo creo que el impulsor del aprendizaje basado en proyectos y preside un laboratorio de innovación educativa. Bueno, además ambos, de hecho el título de este seminario viene inspirado por esta publicación que se llama, igual que el título, Miradas de Educación, Diálogos sobre Educación y Justicia Social. Por lo tanto, ha habido todo un trabajo previo en torno a esta mirada. Así que, sin más, vamos a empezar con Javier. La dinámica que vamos a seguir van a ser unas intervenciones de unos 20 minutos, porque también la idea es que haya un diálogo y después, bueno, pues pasaremos a dar paso a intervenciones, comentarios, preguntas que se quieran hacer sobre el tema. Así que, Javier, adelante. Muchas gracias, Manuela. Buenas tardes a todas y a todos. Educación y justicia social se necesitan mutuamente. La educación necesita de la justicia social para conformarse como guía, como fin. Y nos metemos ya en el debate ideológico de la educación. ¿Para qué de la educación? ¿Cuál es el fin, el último de la educación? Si miramos la Constitución española, como de la mayoría de los países, o incluso la Declaración de Derechos Humanos, nos dice que la finalidad de la educación es la formación íntegra de la personalidad, la formación de la personalidad en su conjunto. Y eso está muy bien, pero no tenemos que olvidar que si esta educación nos sirve para hacer una sociedad mejor, más justa, más inclusiva, más solidaria, yo creo que la educación sirve para poco. Por lo tanto, justicia social es un elemento esencial de la educación. Es un elemento en este debate de cuáles son los fines de la educación. Pero claro, la justicia social también necesita de la educación. Lo decía Pablo Freire, que explicaré varias veces en esta tarde, que para que haya justicia social hace falta una revolución cultural. Él decía una revolución cultural. Hace falta cambiar la mente de las personas. Y para él el papel de la educación era fundamental. Sin educación difícilmente podemos empezar a hacer un mundo diferente, porque las personas que lo lideran, las personas que lo conformamos, difícilmente vamos a contribuir a su desarrollo. Pero además incluso podemos hablar de un tercer elemento. John Rawls, el
el académico que sentó las bases de la justicia social hace 50 años, nos decía: las instituciones básicas de la sociedad tienen que ser, más que eficientes o ordenadas, tienen que ser justas. Y si no lo son, hay que reformarlas o abolirlas. Y de nuevo nos remueve. ¿Nuestro sistema educativo es justo? ¿Nuestras escuelas, nuestras universidades son justas? ¿O tenemos que reformarlas o abolirlas? Y ahí yo creo que también nos pone un elemento esencial. Tenemos que buscar sistemas educativos justos, justos como elemento esencial, porque si no tenemos que transformarlos o incluso modificarlos. Y la escuela comunidad básica de cambio, la unidad básica educativa, tiene que ser esencialmente justa. Más que sea ordenada, más que sea eficiente, más que sea eficaz, tiene que ser justa. Porque si no consigue reducir, limitar las injusticias, que poco servirá. Incluso no solamente son dos conceptos que conversan entre sí, que dialogan entre sí, como dice el libro, como dice el título de este seminario, sino que más hay otra serie de conceptos que también están conversando. El concepto de paz. No hay justicia social sin paz. Para que haya justicia social tiene que haber una paz permanente y duradera. Democracia, la democracia como un elemento esencial de la justicia social, la tercera parte de la justicia social, pero también la importancia de que las escuelas sean democráticas, porque si no son democráticas, quizá no estemos haciendo la mejor educación. Con el medio ambiente, la sostenibilidad, un elemento directamente ligado a la justicia social. Si no hay justicia ambiental, no hay justicia social. Si no trabajamos en las escuelas por la justicia social, ambiental, difícilmente vamos a conseguir nada. O como nos dice el amigo Reichmann: Javier, ¿para qué trabajas la justicia social? Si el mundo se va a acabar. Tenemos que primero conseguir que el mundo no se acabe para después intentar mejorarlo. Por tanto, estamos hablando de dos conceptos que dialogan entre sí: educación, justicia social, pero que además tienen entre sí otra serie de elementos fundamentales: paz, sostenibilidad, educación ambiental, democracia y tantos otros que por otra parte forman parte de los capítulos de este libro. Pero claro, esto en la teoría está muy bien, pero ¿de verdad la educación puede ayudar a transformar el mundo? Pues estamos simplemente hablando de teoría. Y me gustaría brevemente hacer un repaso histórico de cómo hemos ido cambiando nuestra forma de ver esta relación. Empezando por los años 60. Los años 60, que se llamó, años 60, la década de los hippies, de hacer el amor y no la guerra, había una gran fe en la educación como motor de transformación social. Se creía que se podía mejorar la educación y que esa transformación iba a ser el germen del cambio social. Se llamó la década del optimismo pedagógico. Se decía que con currículum, en aquel momento la importancia del currículum, con currículum, dinero y un poco de política podíamos cambiar la educación y podíamos cambiar la sociedad. En ese proceso, como sabéis, llegó el informe Coleman, el informe más importante, más influyente de la historia de las ciencias sociales. Una petición del Senado de los Estados Unidos a un grupo de investigadores liderados por John Coleman, ya fallecido, que le pidió estudiar la equidad de las escuelas norteamericanas. Y lo que encontró Coleman marcó nuestra forma de ver la educación, la relación entre la educación y la sociedad, la relación entre la política y la educación. Porque Coleman concluyó: la escuela no vale para nada. Así de duro. Los niños pobres, negros, acabarán siendo pobres y negros. Negros se supone, pero acabarán siendo pobres. Y los ricos acabarán siendo ricos. El papel de la escuela para transformar la vida de las personas es mínimo. Y eso que ahora nos impacta, pues en esos momentos, en esa década del optimismo pedagógico, fue mucho más impactante. Y llegó a todos los ámbitos de la sociedad, las familias, que todos conocemos las familias que, por las películas, que casi antes de nacer ya están buscando esa buena escuela, ese buen instituto, esa buena universidad. Dice este grupo de personas que no, que da igual, si tú eres rico, tu hijo será rico, no te preocupes. Para los políticos, ¿para qué vamos a invertir en educación? Para los investigadores, ¿para qué debes estudiar la educación? Se nos olvidó lo que hay que hacer son nuestros factores, como son familiares, como son factores con los que importan. Y esa ruptura, insisto, que marcó nuestra forma de ver la educación, en realidad lo que calculó Coleman y su equipo fue lo que ahora llamamos el efecto escolar. ¿Cuánto importa la escuela? ¿Cuánto importa la escuela? Que simplemente, pues imaginemos, ¿no? Unas pruebas como PISA, iguales para todos los estudiantes, bien sea en España, con fecha de hoy, para todo el mundo, no hay muchas diferencias. ¿Cuánto de esas diferencias entre el rendimiento de los alumnos en matemáticas es debido a la escuela donde estudian?
Eso es el efecto escolar y eso es lo que calculó Coleman. Lo que Coleman encontró, y era muy poquito, es que el efecto de la escuela sobre el aprendizaje en matemáticas de los alumnos era muy pequeño. Y hablamos de matemáticas, pero si no solamente si hablamos de formación en valores, pues la escuela no forma en valores. Es la casa, no hay diferencias en cuanto al desarrollo. Bueno, eso fue un punto de partida, estamos hablando de finales de los 60, que lo remató, pues, como todos sabéis, los sociólogos franceses clásicos, que dijeron que la escuela es un medio de reproducción social. Porque Passerón dijeron simplemente que la escuela reproduce la sociedad que hay. Por lo tanto, una sociedad injusta se verá reproducida por una escuela injusta. Es más, no solamente la escuela reproduce la sociedad, la escuela legitima las desigualdades. Fijaros que los docentes tienen todos en su mano un sello por el cual deciden, los docentes, las docentes, si una persona va a ser rica o va a ser pobre. Deciden los títulos que va a tener. Y los títulos son la legitimación social de esas diferencias. Si una persona no tiene estudios, no consigue el graduado, pues será pobre. Y los deciden el profesorado. Y otra persona va a llegar a la universidad e incluso va a darlo. Por lo tanto, si no existiera la escuela, sería más difícil para la sociedad decidir quién es pobre y quién es rico. La sociedad necesita la escuela para legitimar sus diferencias. Y eso es así. Pero también llega, por ejemplo, Freire, que dice que la escuela no cambia el mundo, pero cambian las personas que cambiarán el mundo. Incluso llega Nelson Mandela, poco después, y dice la educación es el arma más poderosa para cambiar la sociedad. ¿Con qué nos quedamos? Quizá nos quedamos con las últimas palabras, con el libro póstumo de Iris Mariusson, una filósofa política fantástica, ya fallecida, que en su libro póstumo, como digo, que se llama Responsabilidad por la Justicia, nos dice que todos y todas somos corresponsables de las injusticias, por acción o por omisión. Porque estamos haciendo cosas que están contribuyendo a esas injusticias o porque no hacemos nada. Bueno, pues esas palabras en educación nos resuenan especialmente duras, porque nosotros como educadores, como educadoras, nos hemos comprometido a cambiar la sociedad a partir de la educación y por lo tanto que no hagamos nada es especialmente grave. O las palabras de Freire que decían, ¿qué más da? Una de las tareas de los educadores comprometidos es desvelar oportunidades de esperanza, sin importar los obstáculos que pueda haber. Da igual si se puede o no se puede. Tenemos que dejarnos la piel porque la vida de muchos niños, niñas, adolescentes depende de nuestro trabajo. Y porque sabemos que las buenas escuelas están consiguiendo salir de la pobreza. Al final nos encontramos con esta idea muy sugerente y validada también por la práctica que la educación puede cambiar la sociedad. Depende de lo que hagan las escuelas. Algunas escuelas con su trabajo están contribuyendo a reproducir y legitimar las diferencias. Y otras escuelas, por el contrario, están consiguiendo transformar la sociedad. No hay una respuesta unívoca. La educación puede cambiar la sociedad, depende de lo que hagan. No los profesores, cuidado, no este profesor aislado o esta profesora aislado, sino la escuela en su conjunto que con su trabajo cotidiano está consiguiendo cambiar la mente de las personas, pero también cambiar la vida de la comunidad en la que esté inserta. Es más, si una escuela no se plantea explícitamente la consecución de una sociedad más justa, si no se plantea entre sus objetivos explícitos, compartidos, consensuados con la comunidad, la lucha contra la discriminación, la exclusión, la marginación, un planteamiento de apoyo diferencial en la esencia básica de justicia social, de dar a cada uno en función de sus necesidades, si una escuela no se plantea explícitamente la lucha contra las injusticias, estará reproduciendo las injusticias. Por lo tanto, no solamente depende de lo que hagamos, sino si no lo hacemos explícitamente, y esto lo podemos reproducir también en la investigación, si la investigación social, no nos planteamos como objetivo de esa investigación reducir las injusticias, seguramente estaremos a ayudarlas a legitimarlas y a reproducirlas. ¿Y qué hemos visto de las escuelas que están consiguiendo transformar la educación? Pues dos elementos esenciales. Son escuelas justas, son escuelas que en su funcionamiento, en su esencia, son justas, pero también que enseñan justicia social.
porque hay que enseñar justicia social, hay que formar las capacidades de estos niños, niñas, adolescentes, para que, cuando sean adultos, no cometan los errores que estamos cometiendo. Pero también las capacidades para que hagan acciones que puedan cambiar la comunidad en la que se encuentran hoy por hoy. Las acciones de aprendizaje de servicios son un caso muy claro, donde no solamente nos conformamos con aprender, sino prestar un servicio que cambie humildemente la sociedad. Y una metodología de aprendizaje de servicio, una óptica de justicia social, no una óptica de calidad, que también las hay, pues está claro que está transformando la sociedad. Por lo tanto, enseñar justicia social y ser justos son dos elementos esenciales. Pero incluso con esta cuestión que te he dicho, justicia social y democracia van de la mano, pues escuelas democráticas y justas enseñan democracia y justicia social. Esa es la idea fundamental. Y por lo tanto, aquí tenemos dos caminos interesantes. La justicia social nos sirve como un prisma para ver una escuela, para valorar la escuela, para evaluar una escuela, para ver si una escuela realmente está contribuyendo a la justicia social. En su funcionamiento, en su organización, en su cultura, en su convivencia, en su currículo, en lo que se enseña, pero también es una manera para ver qué estamos enseñando, cómo estos elementos esenciales son introducidos en un sobresaturado, obligatorio, igual para todos, que nos marca el sistema educativo o nos marca la normativa. Incluso esta reflexión tan importante de, bueno, ¿y una escuela puede luchar contra las desigualdades dentro de un sistema educativo injusto? Por ejemplo, con un currículum definido, como tantas veces se ha dicho, por personas blancas, hombres de clase media alta y normalmente países europeos o de Oriente. Con ese currículum podemos construir una sociedad diferente, con un sistema educativo extremadamente segregador, donde junta a las personas en función de sus características, relegando a algunas a recibir una educación de peor calidad. De hecho, desde la perspectiva de justicia social, podemos ver que la segregación es un claro caso de injusticia, porque una parte de la sociedad, la parte que domina la sociedad, relega a otra parte desfavorecida a no recibir una educación de calidad. Está quitando su derecho a recibir una educación de calidad. Por lo tanto, ¿cómo nos podemos mover dentro de las escuelas en ese contexto extremadamente injusto, profundamente antidemocrático, donde las leyes, las normas no se debaten entre toda la comunidad, sino que son impuestos? Son temas que son realmente interesantes. Pero ese doble camino nos es especialmente interesante. ¿Cómo son las escuelas justas? ¿Cómo son las escuelas democráticas? Tres elementos esenciales en la idea de lo que es justicia social. En primer lugar, tienen que ser escuelas equitativas. Escuelas donde hay un apoyo diferencial en función de las necesidades. Primer concepto de justicia social. Aristóteles, dar a cada uno en función de sus necesidades. Y por lo tanto, tienen que ser escuelas no igualitarias, sino equitativas, que compensen esas diferencias para conseguir la igualdad. La igualdad de acceso, la igualdad de proceso y la igualdad de rendimiento, considerando el esfuerzo de las personas y la igualdad de impacto en las escuelas. Esas escuelas equitativas también tienen que ser escuelas interculturales, donde se valore, donde se respete, donde se reconozcan culturas diferentes, culturas, tanto la cultura de otros países como la cultura del pueblo gitano, como la cultura o los planteamientos de personas con otra elección sexual, otra identidad de género diferente, pues eso también tiene que estar incluido. Estamos hablando de una escuela equitativa, de una escuela intercultural, de una escuela inclusiva, que por supuesto que forma parte de sus elementos, donde nadie se quede detrás, donde todos participen y aprendan. Estamos hablando también de una escuela eficaz, aunque nos suene raro, porque una escuela eficaz es aquella donde todos aprenden. Claro, si alguien se queda fuera, sea quien sea, ya no puede ser una escuela para la justicia social. Una escuela equitativa en primer lugar. Una escuela democrática en segundo lugar, como un elemento esencial. No hay justicia social sin democracia. Usted nos decía, Nancy Fraser, que si las personas no pueden decidir acerca de los asuntos que les afectan, difícilmente puede haber justicia social. Esto lo podemos aplicar a la sociedad, donde muy recientemente las personas con discapacidad podían votar, pero no pueden votar las personas más jóvenes. Y si eso lo aplicamos a la escuela, ¿qué decisiones pueden tomar aquellas personas a que les afectan?
y vemos que hay discriminación por edad, y vemos que hay discriminación por clase social, porque no tienen las competencias, la formación, los elementos básicos, lo que llamamos habitanza, y los elementos básicos que permiten participar en igualdad, o no tiene ese reconocimiento. Por lo tanto, las escuelas democráticas es algo fundamental. Sin extenderme mucho, que ya veo que me queda poco tiempo, con el entendido de la democracia, no solamente como una forma de toma de decisiones, sino como una forma de vivir, de estar en sociedad, de estar con los otros, de compartir con los cercanos y con los no tan cercanos. Que hay una escuela democrática, es una escuela que cuida una gobernanza democrática, una gobernanza que significa que existan la forma de tomar decisiones, pero que existen canales institucionales y no institucionales de participación de toda la comunidad, de los niños, de los profesionales, de las familias, de la comunidad en la que está inserta. En primer lugar, donde existan canales no institucionales, donde se decidan las cosas importantes en esos canales y donde las personas puedan libremente participar. Hablamos también de habitanza. Habitanza significa garantizar las condiciones básicas que permitan esa participación en libertad. Y eso significa cuidado de la alimentación, del aseo, del vestido, pero también de unas competencias en democracia, en participación, que lo permitan. Si no se dan esas condiciones, difícilmente la existencia de canales institucionales pueda darse. Hablamos de reconocimiento, como el otro elemento fundamental de justicia social. Para participar en una escuela democrática hace falta reconocer las diferencias, reconocer las otras culturas, reconocer al otro, también de forma afectiva. Lo reconozco porque le valoro y valoro sus opiniones. Y por último, esta cultura democrática, que es absolutamente esencial, es decir, que toda la escuela tiene unos valores, unas normas, unas expectativas de participación de todos, de que las opiniones de todos, independientemente de su edad, de su condición, de sus características, sus opiniones no son que son valoradas y son escuchadas, sino son tenidas en cuenta para tomar esas decisiones. Escuela democrática, escuela, antes he dicho, equitativa, y por supuesto una escuela crítica, una escuela que conociendo la realidad y analizándola seriamente, analizando sus raíces históricas, las causas de la discriminación, sea capaz de elaborar un discurso, un planteamiento distinto. Si no tenemos escuelas críticas, si no tenemos esa educación crítica, difícilmente podemos conseguir estas escuelas para la justicia social. De hecho, cuando tenemos relación, aquí voy a provocar, con los colegas que trabajan en educación inclusiva, nos falta ese espíritu crítico, nos falta esa crítica social que permita avanzar más allá, denunciar esas situaciones injustas y transformarlas. De hecho, un elemento fundamental de una educación para la justicia social, de unas escuelas para la justicia social, es la acción. Si no hay acción, no hay justicia social. Una educación crítica que sirva no solamente para visibilizar las injusticias, para concienciar de las injusticias, sino también para tomar la palabra y hacer. Si no hacemos, difícilmente podremos construir una sociedad mejor. De esta manera, con estos tres elementos, y me entro en mucho detalle, estamos trabajando por una educación para la justicia social, equitativa, democrática y crítica. Es más, ya que acabo, que con justo los 20 minutos, tres elementos que hemos heredado también de la pedagogía crítica, que también es herencia de Pablo Freire. Tres elementos necesarios para esas escuelas que trabajan por la justicia social. Primero, con una cultura escolar para la justicia social, con un convencimiento de toda la comunidad y no de los docentes aislados, de lucha por la justicia social. Un segundo elemento, esta concepción del docente, de la docente como un intelectual crítico, su concepción gramsciana. ¿Verdad, Carlos? Que hemos estado hablando de Gramsci en la comida. Es decir, alguien que genera cultura desde esa perspectiva crítica. Todo lo contrario de un docente que se dedica exclusivamente a repetir, a reproducir lo que dicen los libros de texto, a reproducir lo que toca, y más con estas presiones de evaluación que tenemos, donde apenas el profesor, decimos, teaching for the test, prepara para los exámenes, porque hace otra cosa. La concepción de un docente como un intelectual crítico. En tercer lugar, considerar el estudiante como un agente de cambio. Un agente de cambio en el cual estamos formando las capacidades para qué.
sea adulto, puedan cambiar la sociedad, pero también para que haga pequeñas acciones o grandes acciones dentro de su comunidad más cercana y su comunidad un poco más amplia. Y por último, cuarto elemento, dentro de unas comunidades educativas, escolares, dentro de un entorno ligado, comprometido, unido, donde se hagan acciones con la comunidad, para la comunidad, donde la comunidad entre en la escuela y la escuela vaya a la comunidad, con comunidades unidas, comprometidas por este cambio social. Son simplemente 4 elementos. Podríamos hacer un máster sobre educación para la justicia social, evidentemente, pero no es. Quizás opte acabar con las palabras de Freire, que para nosotros son esenciales. Como sabéis, el año pasado fue el centenario de su nacimiento y el año anterior fueron los 50 años de su obra clave de imprescindible lectura, Pedagogía del oprimido. Freire nos decía que sin esperanza no podemos ni siquiera empezar a hablar de educación. Y seguía, pero no cualquier esperanza, una esperanza crítica, una esperanza que parta del conocimiento profundo de la realidad, de sus hechos históricos, y a partir de ahí la transforma. Una esperanza que acabe en acción, porque sin acción no hay posibilidad de transformar la realidad. Y ahí esta idea de praxis que nos hablaba Gramsci, de acción, de reflexión y acción como dos asuntos fundamentales, porque sin ellos simplemente la reflexión, una educación que concientiza pero no avanza, no cambia la realidad, y solamente la acción, sin una reflexión previa, sin una teoría previa, se queda simplemente en activismos. Las escuelas tienen que trabajar por la justicia social, porque si no estamos contribuyendo a su reproducción. Y desde luego, si analizamos cómo va la sociedad, las injusticias económicas, la violencia de género, la brecha de género, la homofobia, el racismo, el desastre ambiental que estamos creando, si no luchamos contra eso, desde luego no podemos decir que estamos haciendo. Haremos cualquier otra cosa. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Javier, por esta descripción de lo que es una escuela justa, ¿no? Y también por abordar esa escuela que legitima las desigualdades o que mantiene el status quo. Hay un montón de palabras, ¿no?, que he recogido aquí en una escuela equitativa, intercultural, inclusiva, eficaz, democrática, ¿no? Es puesto un acento bastante importante en la importancia de que las escuelas tengan una gobernanza democrática, y esto significa tener una cultura escolar distinta, justa. Has puesto mucho énfasis, ¿no?, en la escuela orientada a la acción, ¿no?, a esa transformación social que exige de acción. Y en ese sentido, pues tenemos aquí a Juanjo, que trabaja directamente en una escuela, no sé si en una escuela justa o no, pero todo, por lo menos en el proceso, ¿no?, en el que desde luego él está directamente en esa tarea, y yo siempre pienso, me gusta recordar, ¿no?, que todos en nuestra vida hemos tenido un profesor, una profesora que nos ha cambiado la vida, que nos ha orientado hacia un lugar, ¿no? Entonces, a pesar de que muchas veces las escuelas a lo mejor no llegan hasta donde querríamos que llegasen, no sean tan transformadoras, sí que en nuestra referencia personal, todo el mundo, o una buena parte, tenemos a alguien, ese profesor o profesora que en un momento dado nos alumbró hacia un campo, hacia una dirección, y que fue realmente importante en nuestra trayectoria, y en muchos casos ha tenido un efecto transformador. Así que le doy la palabra a Juanjo. Adelante, Juanjo. Gracias. Pues quizá de eso, esa era la pregunta que yo me hago, ¿no?, en relación a este asunto, ¿no? Es decir, cómo conseguir que existan muchos profesores que conviertan sus 20 o 30 años, ¿no?, de profesión de educar en algo comprometido, ¿no?, y no solamente en una especie de acto funcionarial en el peor sentido de la palabra, quiero decir, en el sentido tecnicista, etcétera, etcétera. Intentar compartir esto, a ver si lo consigo, vamos a arreglar todo. Vale. No tiene nada. Ya está. Vale, terminado. Pues ya está. Entonces, fijaros una cosa, yo a mí me surgen algunas preguntas, ¿no? Una pregunta es, son muy prácticas las preguntas que podemos tener, pues, decenas de profesores que nos dedicamos a esto, pues, en el día a día, ¿no?
entrando en clases y diciendo, bueno, pero que no sea simplemente un acto tecnocrático, ¿no? Y es, bueno, pues cómo educar en la justicia social, cómo hacerlo hoy. Y cuando digo hoy, pues estamos en una dinámica en la que nos tenemos que quitar alternativamente la mascarilla, igual es muy especial, ¿no? Y cómo formar educadores, pues eso, para que formen en conceptos de justicia social. Es decir, yo hice un pequeño ejercicio, no me llevó más de 30 segundos, invito a cualquiera, es poner justicia social en cualquier buscador, ¿no? Y entonces hacer capturas de pantalla y entonces salen siempre pues, los grandes problemas que tenemos en nuestro hábitat en el mundo. Pues problemas que tienen que ver con la ausencia de escolaridad, con el hambre, con la falta de paz, ¿no? Con pues cómo la pandemia, ¿no?, ha hecho más aguda todavía la desigualdad, ¿no?, los problemas medioambientales. Hacer estas pantallas de verdad me llevaron 30 segundos, no creo que lleven más. Y entonces, la siguiente pregunta que yo me hacía era decir, bueno, ¿y cómo se puede uno dedicar 30 y tantos años a una profesión con imágenes como estas sin caer en la absoluta depresión dos horas después, ¿no? Es decir, esto es terrible, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que ese es el concepto de cómo educar en la justicia social que a mí me parece interesante buscar, y que tiene que ver con una mirada positiva, una mirada apreciativa. Es decir, hacia dónde quiero ir, más sin perder el acto combativo, ¿no? Pero hacia dónde quiero ir. Fijaros, hace, no sé, dentro de esta pandemia, hace un año, yo estaba dando un curso sobre aprendizaje basado en proyectos y tecnologías activas, en general, agentes en Chile, ¿no? Docentes en Chile, y entonces, pues, claro, estaba todo el mundo confinado, ¿no? En sus casas, y decíamos, oye, ¿y cómo, no? Y entonces decíamos, pues, no sé, con internet. Parece que todo el mundo, la red parece que nos ha salvado a todos. Entonces me decían, es que yo no tengo internet, ni mis alumnos tampoco. Y entonces, bueno, pues entonces, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? Y entonces lo que fue, una de las ideas más maravillosas que yo me encontré con aquellas gentes fantásticas fue que dijeron, oye, pues vamos a hacer pequeños huertos escolares, familiares, ¿no? Entonces hacían huertos verticales en sus propias casas y metían a los chavales en proyectos con las propias familias, prácticamente sin poder conectar con ellos, cada uno estaba en sus casas, pero bueno, era como el gran desafío, ¿no? Hicieron verdaderos proyectos que luego, cuando ya pudimos volver a comunicar, ellos pudieron comentar con ellos, habían aprendido muchísimo sobre plantas, habían aprendido muchísimo de cómo relacionarse con las gentes, habían aprendido muchísimo sobre alimentación sostenible, es decir, habían establecido conceptos que a mí me parecen interesantes. Entonces, esta manera de pensar en la pandemia o en los problemas o en trabajar, ¿no?, conceptos de educación en un modo positivo, a mí me parecía muy interesante, ¿no? Yo, cuando siempre vemos virus ¿no?, que nos azota, pues yo creo que este virus no es más que una lupa de aumento de lo que tenemos. Es decir, hambre hay, pobreza hay, desigualdad hay, y entonces lo único que pasa es que tenemos aquí un pequeño virus que lo que ha hecho es nos ha puesto una lupa delante de nosotros, de hecho más grande. Entonces, buscar la solución a la lupa en las redes, yo creo que compartimos muchos de los que estamos aquí, que no es la solución. Digo yo que no lo utilicemos, ¿no? Pero que quizá no es lo que buscamos, ¿no? Y que yo lo que creo que habría que hacer sobre todo es buscar una mirada nueva a las gentes, a los territorios, una nueva mirada a la educación, una manera de mirar pues distinta o de soñar, ¿no? Y bueno, es verdad que somos aquí todos pedagogos, entonces claro, nos han hecho estudiar tantas definiciones de educación que son... A mí hay una que me gusta especialmente después de tantos años, ¿no?, que es que educar tiene que ver con cumplir tus sueños, ¿no? Es decir, que niños que cuando educan aprenden para cumplir sus sueños, ¿no? Es decir, quieren convertirse, ponerse un abrigo solos, ¿no? O cocinar, ¿no? Y nosotros cuando aprendemos a manejar un
un vehículo es porque queremos conducirlo, no porque nos parezca una actividad intelectualmente interesante ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es ser capaz de ponernos una lupa adelante, ¿no? Entonces, dejar de pelearnos no obsesivamente, ¿no? Y buscar recursos tecnológicos que ahondan más incluso en la desigualdad, ¿no? Y intentar educarnos en la mirada, ¿no? Por eso yo invitaría, bueno, pues a cambiar, ¿no?, lo que habría que ver en estas lupas. A mí una frase me resulta muy bonita, no el libro que le escribe, mucho menos el título, pero sí Rousseau, también hay que contextualizarla, ¿no?, en la que pero que dice que la mejor escuela es la sombra de un árbol. Entonces, claro, yo esta imagen que os pongo delante, bueno, pues será la sombra de ese árbol, la mejor escuela. Es decir, un árbol rodeado de basuras, en los que las sillas verdes, no sé quién inventó el verde para las sillas escolares, están tiradas, ahí alojadas y tal, no es el mejor espacio, ¿no? Sin embargo, sí es cierto que la sombra de un árbol puede convertirse en el mejor espacio de aprendizaje. Y fijaros, dejadme que os ponga una imagen, y esta imagen la tomé yo, y esta imagen está tomada en el centro de Atlas, y está tomada con chicas, chicos de allí que tienen unas condiciones realmente muy duras de vida, en las que cuando viajamos allí y viajamos con educadoras y educadores, pues de repente lo que queremos es no que mejoren sus condiciones de vida, sino que por lo menos mejoren sus condiciones de mirar, su manera de mirar la realidad. Claro, eso que tenéis delante es un columpio que hicieron en un árbol, en sombra de un árbol, en el mejor sentido de la palabra, con unas cuerdas compradas el día antes en una pequeña tiendilla que había cerca y una rueda que encontraron tirados, y entonces generaron un espacio lúdico que disfrutaron muchísimo los chavales, muy maravilloso. Al día siguiente nos íbamos y la verdad es que cuando yo me fui a dar un paseo a primera hora de la mañana me encontré que los chavales, después de que se estaba pasando, iban a por las cuerdas y las quitaban del columpio y se las llevaban a casa porque necesitaban, claro, la comida de los niños. Esto no se lo dije a los educadores, ¿no? Porque a mí lo que me interesaba sobre todo era que se llevaran la mirada de hemos podido hacer un espacio de educación, un espacio de aprendizaje real, interesante, prácticamente solo con la sombra de un árbol y educándonos la mirada. Entonces yo creo que esto era pues a mí me parece que esto es educar en la justicia social, en el día a día, ¿no? Por supuesto con todo el aparato reflexivo, ¿no?, que antes nos has contado, Javier, y que es tan necesario, ¿no? Pero también, es decir, con esta exigencia que debemos de autoimponernos, ¿no? Fijaros, esta imagen es de unos chavales que están en las afueras de Delhi, tomé hace un par de años, o sea, poco antes de que empezáramos, de que llegaran aquí las mascarillas, que están en una escuela que se llama la Escuela de las Sombras de los Árboles. Fijaros, y es así, están como a 50-60 kilómetros de Delhi, y allí unas maestras voluntarias, allí vemos a una de ellas, cogen a los niños, a estos niños, y les educan. Lo que no se ve en la fotografía es en la parte de arriba de la fotografía hay una autopista, estas terribles, de la India, y a nuestras espaldas, y si somos los fotógrafos, habría otra, y una pasa por debajo de la otra, y en la parte de debajo lo que tenemos son gentes, centenares de familias viviendo en infraviviendas, ¿no?, unas condiciones terribles. Y entonces todos los días visten a los niños con sus mejores ropas, ¿no?, se lleva mucho el tema de sus hijos. Y les llevan a estas escuelas de debajo de los árboles, y estas maestras voluntarias les enseñan inglés, que necesitan, y les enseñan a aprender. Y entonces, yo cuando voy allí, o hemos ido allí con educadoras en formación, no queremos cambiar esto, no podemos cambiar esto. Y hay que luchar por ello. Pero a mí lo que me interesa sobre todo es que lo vean. Entonces, porque eso genera un cambio de mirada fundamental para educadoras y educadores que van a estar viviendo 30, 40 años dedicados a esto de educar y que necesitan esta mirada para trabajar en las afueras de Madrid, o dentro, en el centro de Madrid, o en los barrios ricos de cualquier ciudad, o pobres, o da igual, ¿no?, pero con una mirada de justicia social. Entonces yo creo que son miradas interesantes que generan espacios
espacios que buscan educar a los educadores para que traigan a su hacer diario, ¿no? Pues, porque yo creo que es importante esto de la justicia social o lo que yo puedo aportar, ¿no? como educador, que es intentar generar un cambio de mirada. Fijaros qué mirada, ¿no? Esta mirada es una de estas alumnas de la India, ¿no? que viven en ladrilleras, una alumna de estas que no hay ahora, porque dicen en India que no existen las castas, pero ellos dicen que es una casta intocable, y que se dedican a vivir durante todo su día encima de ladrillos, esperando a que el sol es los ladrillos para darnos la vuelta, y los niños son la mejor mano de obra que pueden hacer, ¿no? Entonces, generar espacios de escuela en los que les quitemos de un solo día de trabajo ya es maravilloso. Llevar un grupo de educadores en formación, que vean esto, que puedan trabajar con ellos y jugar con esto, yo creo que puede ser proyectar, ¿no? La justicia, las prácticas de justicia social como educación. Es decir, trabajar por las miradas. En definitiva, fijaros, tampoco es una idea excesivamente sesuda la que yo intento, miradas como las de esta chica, esta niña, que fijaros, es una niña de aquí, de un barrio rico de Madrid, y que tampoco tiene una mirada muy distinta, pero también necesita ser capaz de ser vista, ¿no? con ojos de justicia social. La imagen que os traigo, pues en definitiva resume un poco el esfuerzo, ¿no? de proponer, ¿no? Hacer una publicación y reunir, invitar a los agentes, y gracias a los que están en esta mesa, Manuela, Javier, ¿no? y tantos otros, ¿no? que habéis querido colaborar, porque en definitiva generan miradas como esto. Esta chica, esta joven que tenemos ahí es una educadora en formación. Esa información, pero la mirada es... Está trabajando, está con un pequeño, ¿no? de estos de India, pero realmente la mirada ya es un educador. Entonces, esto es lo que a mí me interesa a la hora de apostar por una educación para la justicia social, en la medida en la que yo puedo por supuesto, reflexionar con matiz. ¿Cómo? Hombre, pues yo creo que, por supuesto, con todo este reconocimiento a todos los grandes problemas y grandes realidades que tenemos hoy en día, ¿no? Pero con un marco metodológico muy específico, y es entendiendo que educar no puede ser esa especie de pastel diseccionado en el que cada uno se come un trozo, ¿no? Como aquella historia, ¿no? de estos que iban a ciegos, que iban a ver un elefante y cada uno tocaba una parte y decían que habían cosas distintas. Había tocado la cola, al otro la oreja, al otro no, ¿verdad? Que utilizamos tanto en las clases, sino realmente, es decir, bueno, pues no diseccionemos el aprendizaje y entendemos el aprendizaje como una historia que, bueno, un marco amplio, pero bueno, que tenga una estructura narrativa interesante, ¿no? En definitiva, nos reencuentre con aprender por el sentido común. Y aprender por el sentido común es ser capaz de entender y reflexionar, ¿no? Como nos ayuda Javier, que nos has ayudado, ¿no? En todos los conceptos, ¿no? Y que aquí un poco recogemos en esta pequeña imagen, ¿no? Pero también con una intención muy concreta, y es cómo dibujamos esta estructura con una línea narrativa que convierta a los aprendices y a los docentes en aventureros, en gentes que vivan la aventura de aprender, ¿no? Bueno, se puede hacer, yo creo que hay bastante investigado sobre ello y se puede hacer. Quizá hay que ser suficientemente poroso para no centrarnos solamente en los saberes pedagógicos, ¿no? Y que hay que ir a ver qué se sabe, ¿no? Sobre los relatores de historias, reencontrarnos con Campbell, con el viaje del héroe, reencontrarnos con Aristóteles y los actos, o en definitiva, cómo podemos generar una estructura narrativa suficientemente potente para que permita convertir a alumnos y docentes en aventureros del aprendizaje, ¿no? Y sean capaces de cambiar la mirada para convertir esa aventura en una aventura comprometida, pues, con lo que se ha descrito aquí. En definitiva, edificar miradas nuevas. Y sobre espacios como estos, pues yo creo que lo mejor es hacerlo juntos. Es decir, personas solas lo pueden hacer poco. Y para ello, a partir de ahí, empezamos a trabajar, ¿no? Cátedra, con gente de esta universidad y con
gentes de otros centros, ¿no? De otros sitios en los que empezamos a trabajar entendiendo que debíamos de hermanarnos, debíamos de trabajar juntos y hermanarnos. La justicia social significaba pues como entender que debíamos de asentar una mesa de 4 patas, una que hablara, que reflexionara, ¿no?, sobre conceptos de justicia social, otra que nos permitiera compartir una red, otra que nos obligara a formarnos y generar una red de formación de práctica, ¿no?, concreta, ¿no?, y otra que buscara describir el aprendizaje como un proyecto, una narración, ¿no?, el aprendizaje basado en proyectos. Y en este marco empezamos a trabajar durante tiempo y una de las conclusiones a las que llegamos desde este hacer día a día es la necesidad de invitar a gentes que tenéis tanto que decir sobre esto de la justicia social, cada uno en sus pequeños espacios, ¿no? Y entonces a partir de ahí es donde surge este pequeño libro, ¿no?, de miradas con un desafío de decir, no, por favor, no nos hagas un libro de 200, 300 hojas, ya sabemos que sabes. Lo que queremos es, ¿puedes contárnoslo en 5 hojas para que genere debate? Porque ese debate es el que va a cambiar la mirada de estos futuros educadores, ¿no? O educadores actuales que les apetece reflexionar. Entonces nos encontramos con pues 25 personas que tienen muchísimo que decir en sus ámbitos, ¿no? Fijaros, y que buscan eso, cambiar miradas que voy a pasar muy deprisa. Fijaros, Javier, ¿no?, hablando de justicia social, o yo mismo sobre metodologías activas, Manuela sobre cultura de paz, diálogos norte-sur, educación popular, democracia. Fijaros, cada una de las miradas habla sobre temáticas concretas en las que cada uno de estos docentes, de estos expertos, lo único que reflexiona es sobre cómo entienden la justicia social asociado realmente a algo de lo que saben mucho y a lo que se dedican. Leer este libro ha sido un verdadero placer, ¿no? Porque realmente yo por lo menos he aprendido muchísimo, ¿no? De repente encontrarme con gentes que me hablaban de aprendizaje y servicio o de trabajo con familias, ¿no?, como Leo, o tecnología. En definitiva, un poco, y sin salirme nada, ¿no?, del espacio, espero, en definitiva, trabajar por la justicia social buscando miradas que puedan edificar una profesión que les lleve a cambiar a las personas de 30, 40 años, que es a lo que se van a dedicar, o vamos a decir, pero sí muchos de los docentes. Y en definitiva esta es la propuesta de este libro y de esta idea, ¿no?, de apostar por la justicia social en todo positivo. Pues muchísimas gracias, Juanjo, por esta presentación. Yo os voy a pedir que si podéis poner ahora, para que veamos la gente que está participando y así si piden la palabra, podemos verlo en pantalla, de la presentación que ha hecho Juanjo. A mí me gustaría rescatar la palabra esperanza, que la ha mencionado mucho, ¿no? O sea, esa esperanza y las posibilidades, ¿no?, que tiene la educación, ¿no?, a través de una mirada o de unas miradas, ¿no?, que pueden ser múltiples, ¿no?, pero ese era el sueño de soñar, ¿no?, que has planteado, ¿no? O sea, esas miradas, ¿no?, que esos árboles desde donde podemos aprender, ¿no? O sea, convertir la vida en un espacio de aprendizaje, ¿no? Porque en definitiva un poco es lo que tú planteas, ¿no? Es decir, y en situaciones incluso de injusticia, en situaciones que son completamente adversas, incluso ahí también se puede educar si se tiene una mirada nueva, ¿no? Y también es en la que has insistido en la importancia que tienen aquellos que van a ser profesores o profesoras o que lo son, de que incorporen esa mirada de justicia, ¿no? De un mundo en el que incluso la gente que vive en un slam, o, digamos, incluso ahí en esos espacios también hay espacios positivos de aprendizaje, de ilusión, de alegría, que tenemos que rescatar y que a veces no vemos, ¿no? Solamente vemos la parte oscura, pero pues me ha gustado especialmente ese cambio en la lupa del COVID a la flor, que has pasado rápido, pero realmente es verdad que ahí está el COVID, pero también ahí están las flores, ¿no? Y
y justamente durante la pandemia nos dimos cuenta, sentimos la naturaleza en la ciudad, los que vivimos aquí en la ciudad de Madrid, ¿no? Sentimos como la naturaleza estaba desbocada, ¿no? Mientras que estábamos todos perdidos en nuestras casas, ¿no? Así que bueno, vamos a dar paso a intervenciones, comentarios que se quieran hacer. O sea, el tema es lo suficientemente amplio. Yo veo que el chat está muy activo, así que lo que vamos a ver primero quiénes quieren intervenir. O sea, para la gente que estáis conectados a través de Zoom, lo que sabéis que en la parte de abajo hay una parte que se llama reacciones, podéis dar una cosa que es levantar la mano y así podemos veros que queréis intervenir. Y para la gente que estéis en la sala, pues es más sencillo, simplemente levantar la mano y nada más, ¿no? Y sí que os voy a pedir a los que estáis en el control que de las cosas que hay en el chat, igual podéis recoger algunas ideas y se pueden plantear también a la mesa. Así que adelante, damos paso a la tertulia, a la conversación. Invito a los que están aquí, mientras que los que están por Zoom se animan a levantar la mano, a buscarlo, y si alguien no lo encuentra, pues que haga así un gesto y nos damos por enterados, intentamos verlo, pero os animo a participar. Así que bueno, aquí en la sala, preguntas, comentarios, reacciones. En el chat han preguntado cómo se puede acceder al libro. Lo han preguntado varias personas. Pues yo creo que la forma más fácil es entrando a través de conectado directamente con la editorial, que son muy accesibles y van a contestar de manera inmediata. La editorial es Rampla, Balade y no recuerdo. Bueno, lo podemos poner en el chat, ¿vale? Lo podemos poner en el chat para la información concreta. Venga, adelante, venga, más comentarios. La verdad es que han sido dos conferencias muy sugerentes, ¿no? O sea, muy amplias, muy sugerentes, ¿no? Así que, venga, adelante con las preguntas. Venga, tenemos aquí una palabra por parte o comentarios. ¿Te gusta comentario? Sí, te oye. Sí. No, en relación con la importancia de la democracia en la escuela. Desgraciadamente, yo creo que en muchas ocasiones se limita a una etiqueta o a un procedimiento para votar, pero eso no es la clave está en la participación, y si quienes aprenden pueden participar y se sienten protagonistas, obviamente van a cambiar muchas cosas en la escuela. Más que los maestros suelen estar poco formados para generar ese clima de participación y de respeto. Tienen más bien una idea de cómo metemos en la cabeza de los niños y de las niñas todos estos contenidos que alguien ha pensado en su mesa de despacho, que es lo fundamental. Creo que no es eso. Yo creo que la pandemia nos ha proporcionado experiencias muy interesantes. Y en concreto en Perú, donde siguen sin ir al colegio después de 2 años, y eso evidentemente da unas consecuencias. Muchos niños y niñas no tienen medios, otros profesores no saben cómo cumplir con esa función, que se limitaba a 1 hora como máximo, pero lo que nos ha enseñado es a generar actividades en las que evidentemente los protagonistas son los niños o no se hace la actividad, porque si no le interesa, desconecta y se acabó. Así como el colegio no puede escaparse del aula, en estos sistemas virtuales se puede desconectar. Si desconecta, evidentemente, tú te quedas solo ahí como animador, como profesor, y te das cuenta que tienes que plantear la clase. Eso no se produce en las escuelas, pero quizás sería necesario que se produjera para que reflexionamos sobre cuál es nuestra función como profesores. Creo que está profundamente vinculada con lo que Javier llamaba ese clima en el que el protagonismo tiene necesariamente que ser también aprende, no puede ser únicamente que enseña. Es un comentario. ¿Puedo reaccionar yo? Sí. La pandemia, desde luego, ha marcado la educación en todos los sentidos. No solamente por la aparición de lo digital, en lo cual todos los docentes nos hemos tenido que poner en la escuela, sino, por ejemplo, se ha producido este experimento natural brutal. ¿Qué pasa si la escuela desaparece? Podemos vivir sin escuela. Acordaros
en los años 70, el movimiento de escolarización, de Ivanich y demás. Podemos tener una escuela a distancia, pero también dos elementos fundamentales. Lo primero lo dijo Manuel de su introducción. Con la pandemia se han visibilizado unas desigualdades educativas brutales, que socialmente parece que no estábamos. Yo creo que como sociedad estábamos tranquilos porque todos los niños y niñas estaban escolarizados en nuestras escuelas donde había buenos profesores y con eso ya estábamos contentos. Claro, cuando la escuela desapareció nos dimos cuenta que no. Muchos niños que tenían ese sustento de la escuela, pero que no tenían ni lugar donde estudiar, ni internet, ni familias que les pudieran apoyar adecuadamente. Y en segundo lugar, que también estamos viendo que la pandemia ha agrandado las desigualdades. Pero España no deja de ser una especie de isla en el mundo. De hecho, en muchos países, en Perú, por ejemplo, donde todavía no han retomado las escuelas 2 años después. Muchos países de América Latina, por lo tanto, la pérdida de aprendizaje que se ha producido es brutal y el abandono que se está produciendo y se prevé será brutal. Pero hay un elemento más que quizás se ha visto poco, y es que si ante esa democracia tan débil, tan frágil, con unas concepciones tan pequeñas que ahora comentaré, con la pandemia se ha acabado la democracia en las escuelas. Ya no hay discusión, ya no hay debate, ya solamente hay una imposición donde de un lado se dice lo que va a haber. Ya no hay comunidad escolar donde toda la comunidad debate sobre los asuntos importantes. Por lo tanto, yo creo que si ante una democracia tan débil, la pandemia en la escuela la ha acabado todavía. Y como tú dices, José Chu, la concepción de la democracia en la escuela es muy pequeña, es decir, se entiende como democracia la participación de algunas personas, algunas pocas personas, para elegir sus representantes y esos representantes que elijan algunos temas. Esa fue incluso una de las esencias del I+D que estamos acabando. Esa concepción tan estrecha, bueno, ¿cómo es la concepción que tienen los estudiantes, los docentes, los directivos, no solamente de España, sino de 6 países de América y de Europa acerca de lo que es la democracia? Y en muchas ocasiones es lo que tú dices, la democracia es votar cada poco tiempo. Aunque también es verdad que hay algunas personas, colectivos, que tienen una imagen de democracia más cercana a la que comentaba, una forma de vivir, de darse, de compartir lo público en comunidad. Ese también es un elemento muy importante. En todo caso, comparto contigo esa reflexión. La democracia es uno de los grandes desafíos, de los grandes retos que tenemos en los sistemas educativos. Sin escuelas democráticas no va a haber sociedades democráticas. Si no enseñamos democracia, a participar democráticamente, a tomar decisiones, difícilmente cuando esas personas sean adultos lo podrán hacer. Pero si no enseñamos democracia, haciendo democracia, la democracia se la está debilitando. Hay muchos que dicen que la democracia está en un declive importante en todo el mundo, una crisis democrática. Bueno, pues también hay que ver si la escuela es responsable de esa crisis democrática. Y ahí también metemos el ojo de la extrema derecha, que quizás sea lo más antidemocrático que tenemos. Carlos Armón, sí. Sí, Carlos ha pedido la palabra. Adelante, Carlos. Vamos conversando, sí. Bueno, intervengo por 2 motivos. Uno, porque sobre este tema, para ir hilando la conversación. Y también porque, desgraciadamente, luego me tengo que marchar y prefiero ver vuestra posición sobre esta pregunta que os voy a hacer a todos, ¿no? Pero sobre todo a los ponentes. Desde luego no me resisto a felicitarlos, porque han sido 2 exposiciones, de verdad, de corazón, os lo agradezco, porque son además muy complementarias. La visión más de fondo teórica, que con mucho impacto práctico, lo que plantea Javier, realmente, y la visión mucho más directa, experiencial, micro, que planteas, Juan José. Así que muchas gracias, a mí me ha dejado tomar notas. Mi cuestión es, siguiendo con lo que tú planteas, lo que acaba de decir Javier, ¿no? Democracia, vamos, en ese punto que ha salido. Yo quería hacer una reflexión y una pregunta, y es, claro, déficit en los docentes, etcétera. Si democracia, efectivamente, Javier, me ha encantado y sabes que convergemos en esto. Si recordamos también las aportaciones de este gran pedagogo, John Dewey, cuando plantea que la democracia, más allá de un sistema de gobierno, más allá de un sistema de toma de decisiones, más allá de un sistema de resolución de conflictos, de la vía pacífica, es y debe ser un estilo de vida. Y eso debe empezar en la escuela. Esta reflexión tuya, que creo que compartimos todas, me parece importante. Ahora bien, ¿dónde viene mi reflexión?
A la hora de la práctica, de la cotidianidad, democracia como estilo de vida es el respeto al pluralismo. Los alumnos, cada uno, las alumnas son cada una de su padre y su madre. En su ideología, en su familia, payos, gitanos, inmigrantes. ¿Qué decir de los padres? La comunidad de padres, las AMPAs, o como le decía antes Juan José, como decía Marco Martín, las AMAPAs, asociaciones de madres y algunos padres, son muy diversas, muy diversas. Hay de todo. Y tenemos luego en los docentes, tú vas a un claustro y hay de todo. Desde quien esto le parece esencial a quien dice estos buenistas están con estas cosas, cuando en realidad lo que les interesa a los padres es resultado, les chucia. ¿Y qué decir del entorno, del barrio, que se va diversificando? Mi pregunta es, ¿se puede combinar la gestión pluralista de las diversidades con la necesaria actuación unida del centro, con un unidiario de centro, no 8, un plan educativo de centro, no 8, un comedor para los estudiantes con diversidad, pero no 8. ¿Cómo se combina en la acción educativa para ser plurales la gestión de las diversidades que crecen y crecen y crecen con la necesidad de que la escuela sea una entidad valorada por todos, unificada, no me da miedo el nombre, con un plan educativo, etc. ¿Esto cómo lo veis? Unidad y diversidad en la acción educativa. Juanjo, ¿quieres contestar? Estoy encantadísimo. Yo creo, sinceramente, que tenemos que viajar hacia un concepto, y es que no son las escuelas las que enseñan, son las comunidades las que enseñan. Y entonces, pues las escuelas son una parte de la comunidad, pero no toda la comunidad. Y la comunidad es diversa. Y por eso es interesante, ¿no? Porque si no pierde muchísimo interés. Entonces, en esa diversidad es donde nos construimos, ¿no? Pero si empezamos a pensar que la educación hay que diseñarla a medida, como si fuera un traje, en la que dividimos a lo que es la escuela de lo que no es la escuela, o sea, lo que es el sitio para educar del sitio para no educar. Y dentro de la escuela, los chicos del aula TEA, los chicos del aula no sé qué, los chicos de los rubios y los morenas. Entonces ya terminamos generando ya efectivamente deja de ser diversidad que enriquece para ser diversidad, ¿verdad? Que lo que hace es que disecciona. Entonces yo creo que y en definitiva es entender esto de decir que no pierda la responsabilidad de la comunidad de lo que tiene que ser. Y esto también exige un esfuerzo que antes lo decís desde mi punto de vista, y es también desde las gentes que trabajamos en las escuelas, en las universidades, en los partidos, y es que tenemos que salir fuera. No podemos estar todo el rato dentro, ¿no? Es decir, si no, tiene que ser este mecanismo poroso, ¿no? En los sentidos es el que puede generar un espacio educativo, ¿no? Es casi como dibuja Frato, ¿no? ¿Verdad? Pues es algo así, pero llevado a la... Bueno, mi visión es una perspectiva diferente. Lo que no nos hemos aprendido son que las escuelas que avanzan, las escuelas de calidad, que las escuelas que de verdad están haciendo una tarea de formación son aquellas que tienen una fuerte cultura común, una cultura de trabajo compartido, de trabajo en equipo, de desarrollo integral de las personas, de altas expectativas, una cultura de innovación, una cultura de apoyo diferencial, de respeto a la diversidad. Es decir, aquellas escuelas que consiguen aunar esas diferencias que tú dices son aquellas que están consiguiendo avanzar. Son aquellas escuelas resilientes que, a pesar de ese contexto de tantas comunidades y tantas perspectivas, están consiguiendo hacer una única comunidad. Y eso también, por supuesto, está dentro de la comunidad en la que se encuentra, del barrio, de la zona, que tiene que estar directamente ligado. Es decir, porque algunas escuelas fracasan, colapsan, porque otras escuelas consiguen ser resilientes y a pesar de tener esas tantas grupos, consiguen avanzar y consiguen formar ciudadanos y consiguen que los alumnos crezcan académicamente y lleguen a la universidad, pero también crezcan personalmente con una formación integral, pues son aquellas que consiguen tener esa cultura compartida, consensual, incluso explicitada en el proyecto educativo, que no solamente es que se creen ideas,
sino que se discuta en un documento y que ese documento sea la guía, la visión que tiene la escuela. Sí, a mí me gustaría, hilando lo que, ya no te di la palabra, a ver, hilando lo que comentaba Carlos, si habéis comentado vosotros, a esa diversidad en la escuela, ¿no? Y cómo se incorpora a la educación. Claro, la dificultad que hay es que es algo que tú trabajas mucho, Javier, es el tema de la segregación, ¿no? Es decir, que normal, la tendencia que hay, especialmente en las escuelas elitistas, ¿no? Que buscan una excelencia, buscan una diferenciación y digamos, pues son escuelas que pues, justamente lo que hacen es que rehuyen de esa diversidad, hacen una selección muy específica para tener en su alumnado, digamos, que tiene un buen nivel de estudios, que vienen de familias y además hay una segregación social, porque se acumula en Madrid, por ejemplo, podríamos muy fácilmente situar en qué barrios hay escuelas de este estilo, la zona de Pozuelo, Aravaca, Majadahonda, etcétera, son escuelas claramente elitistas que rehuyen de esa diversidad y además lo consideran como un factor de éxito, ¿no? Y de una buena calidad educativa, ¿no? Y luego podríamos irnos a la zona sur de Madrid, donde te encuentras escuelas en las que hay una gran diversidad, pero que no es un factor positivo porque precisamente esa diversidad no se gestiona de manera adecuada porque no hay recursos, por muchísimas razones y hace que, bueno, pues que sean escuelas que no llegan a lo mejor o tienen una serie de dificultades, ¿no? para llevar a cabo un proyecto educativo en el que hay un aprendizaje, etcétera. Entonces, un poco también por hilarlo por la dificultad que cuando eso lo aterrizas en la propia realidad, porque en el principio podríamos estar de acuerdo, una escuela diversa es una escuela que te prepara para el mundo, que el mundo es diverso y plural, pero luego en las opciones se opta por otro camino, ¿no? Y se opta por otro camino porque tú lo has contado muy bien al principio, ¿no? Es decir, la escuela legitima las desigualdades y que están en el sector prioritario, etcétera, en el sector rico, etcétera, quiere que sus hijos se relacionen con los triunfadores porque es un mecanismo de inserción social a futuro, ¿no? Entonces, bueno, es muy contradictorio. Le paso la palabra a Reyes y después a Elena. A las caídas y no me ahogo. Y vamos hilando así. Es más una reflexión en voz alta y disculpáis que miro el móvil porque no tengo dónde apuntar y me apunto muchas cositas en el móvil. No estoy mirando una conversación. Yo lo que me planteaba, un poco escuchando tanto a Javier como a Juanjo, es si el COVID no nos ha cambiado, no nos debería haber cambiado el discurso, ¿no? Si no, no nos debería, digo, perdón, concreto esto, pero como resetearnos completamente y ser una oportunidad realmente de cambio y tanto, no solamente para replantearnos las respuestas, sino sobre todo para replantearnos las preguntas, ¿no? Yo creo que hemos parado, como decíais antes en Perú, 2 años la escuela y eso es una oportunidad, más allá de, o sea, entenderme que voy un poco a una cuestión más filosófica que lógicamente hay que aprender a leer y demás, pero que en qué medida no es una oportunidad de reflexionar sobre si la educación que tenemos del siglo XIX sigue dando respuesta a las necesidades de hoy en día, ¿no? Y tantas cosas que se nos han puesto patas arriba, ¿no? La hiperconectividad en el mundo, ¿no? No es un virus de China, no es un virus de una determinada lugar, ¿no? Entonces, si realmente la escuela, pues, también, al hilo de lo que decías también, ¿no? Como la naturaleza, cuando nos hemos parado nosotros, se ha venido, digamos, como a recolocar, es decir, a reconquistar esos espacios, ¿no? Entonces, yo me planteaba un poco si no deberíamos reformular también la escuela, ¿no? O sea, es un planteamiento como más de órgano, ¿no? No ya si el currículum, si la democracia, sí qué características debe tener en cada cuestión, ¿no? Y un poco también, Javier lo ha mencionado, lo de la Lili, por ejemplo, incluso que con Fabio y somos los pedagogos al poder, con Rousseau, yo creo que es una oportunidad de cambio, es una oportunidad de, retomando un poco lo que decía Juanjo, de tener otra mirada, ¿no? De remirar la educación, de remirar la sociedad, de si realmente esto es un poco lo que funciona, ¿no? Y también de reflexiones o que a mí me gustaría subrayar esta parte de acción, ¿no?
acción, de tomar acción de la parte política, de los barrios, o sea, de concretar. A veces nos quedamos en la escuela como si la escuela fuera un fin en sí mismo. La escuela es un periodo de la vida. En ese sentido, no educamos para la escuela, educamos para tener esa mirada que decía. Muchas gracias, Reyes. Elena, No sé si ellos quieren decir algo. ¿quieres comentar? Bueno, les voy a hacer un comentario. A mí me parece cierto. Yo creo que la educación, como los servicios sociales, estamos todavía sobreviviendo. Hemos encontrado con una situación que había que aprender, que había que repartir tabletas, que había que buscar la forma de tener enganchado a esos estudiantes del pueblo gitano que no tenían ni tableta ni internet, ni unas familias que se puedan utilizarlo. Y hemos hecho, como profesionales, un esfuerzo brutal para sobrevivir y estamos sobreviviendo. Estamos sobreviviendo con mascarillas, con distancia social y con muchas dificultades. ¿Qué pasará en el futuro? Pues, por ejemplo, como decían, tras la gripe española de hace un siglo, en Noruega se implantó una seguridad social, un estado de bienestar. Fue la reacción, pero no al año siguiente de la gripe española, sino un tiempo después. Si dentro de 10 años hemos aprendido algo tanto en servicios públicos, o sanitarios, en educación, lo veremos dentro de 10 años. Yo creo que ahora estamos sobreviviendo. Yo creo que los docentes no tenemos tiempo para pensar esto para qué nos va a servir. Lo que estamos preocupados es que ningún alumno se quede atrás, que las clases se sigan dando, que sigamos tocándonos sin tocarnos, que sigamos soñando con la mascarilla puesta. Me parece que ahí no nos hemos movido. Lo que será, pues yo creo que podemos. De todas maneras, fíjate que yo tengo tanto, escuché una frase que decía, dice, esto de las pandemias las ha habido siempre. Dice, y la mala noticia es que se nos olvida. Dice, entonces no cambian tanto. Es decir, quizá el problema es, por eso yo traía el concepto de lupa, ¿no? Es decir, que a lo mejor la pandemia no es más que la lupa de lo que ya tenemos, ¿no? Entonces, a lo mejor, no sé si, efectivamente, ¿no? Es decir, yo creo que el trabajo que han hecho las escuelas, los docentes, es la bomba, ¿no? Es una cosa espectacular, ¿no? Es decir, pues que tenemos que inventarnos a ir a los patios en burbujas, pues vamos en burbujas, que tenemos que ir un día sí, uno no, pues un día sí, uno no, que tenemos que utilizar internet, pues utilizamos internet, pero los problemas de fondo siguen ahí y o soñamos esto de otra manera, ¿verdad? O no sé cómo vamos a hacer. Por eso a mí me preocupa un poco, yo no sé a vosotros, pero a mí me preocupa un poco tanto hablar del COVID o de la COVID, no sé exactamente. Es decir, pero me preocupa especialmente. Me preocupa más el medio ambiente, me preocupan más las guerras, me preocupa más lo que va a pasar ahí con un montón de soldados que están a un lado y a otro de una raya imaginaria. Es decir, eso sí me preocupa más. No sé si me preocupa tanto el tema este del virus y mira que lo sufrimos en nuestras casas. Elena. Sí, bueno, voy a ver si soy capaz de hilar unas cosas con otras, porque he de decir que las intervenciones de los dos me han sugerido muchas cosas y me han ido haciendo reflexionar a toda pastilla sobre la marcha. Yo, para ver la diferencia, yo no soy pedagoga, no estoy aquí en el grupo de los pedagogos, entonces soy educadora también, pero de futuros científicos. Entonces, en relación a lo que has dicho tú hace un momento, de que la escuela, la universidad tenemos que salir. Y ligando también con lo que habéis estado diciendo antes, y Javier también ha subrayado al principio, hace un pequeño repaso histórico, ¿no? La educación como motor de transformación social, yo me planteaba, y volviendo a unir a la universidad, ¿qué pasa con el acceso a la universidad? Porque el acceso ya es la primera barrera en la que nos encontramos que la transformación social a veces no es posible, ¿no? Porque nos estamos convirtiendo en universidades que, siendo públicas, con una cuestión de número de estudiantes que pueden acceder a diferentes titulaciones, ahí estamos empezando ya a segregar, ¿no? ¿A segregar en base a qué? En base a conocimientos académicos con los que acceden los estudiantes de secundaria. Y como bien sabéis, y mejor que yo,
la familia determina y la escuela la que ha sido, pero sobre todo la familia, y he quedado hace poco que la madre, y el nivel educativo de la madre determinante, ¿no? Para que los chicos puedan acceder a determinados estudios superiores. Entonces, gente como yo que damos clases en carreras científicas en las que existe ese problema de segregación ya en la entrada, bueno, nos hacemos la pregunta, y aunque es verdad que tenemos demasiada COVID dando vueltas, pero sí que con la COVID además nos hemos dado cuenta de algunas cosas, ¿no? Como a pesar de que está llegando un determinado tipo de alumnado, ha sido un revulsivo. La situación que ha producido, por ejemplo, en relación al acceso a las vacunas, a cómo se producen las vacunas, cómo se distribuyen o no distribuyen, pues en los estudiantes de ciencias eso ha sido un elemento de reflexión sobre justicia social importantísimo. ¿Lo sabemos aprovechar? Esa es la pregunta. O sea, me había hecho aquí al final una pregunta que iba para los dos. ¿Cómo trabajar sobre la justicia social en la educación superior fuera de vuestro ámbito, que es formar a futuros educadores? ¿Qué pasa con los que estamos formando a futuros científicos? O sea, ¿cómo llevamos la justicia social a las cabezas de los estudiantes que se forman para ser futuros científicos? Es una pregunta que Yo puedo hacer una apunte desde Freire de nuevo. Freire nos decía que todo acto educativo es un acto político. Y el centro de la universidad es un acto político. ¿Qué enseñamos? ¿Cómo lo enseñamos? ¿Para qué enseñamos? ¿Qué metodología utilizamos? ¿Cómo evaluamos? Son actos profundamente políticos. No es lo mismo hablar de la distribución de las vacunas o insistir que la África todavía no ha llegado a las vacunas, y aquí ya estamos pensando en la cuarta, que hablar de otro tipo de temas. No es lo mismo una evaluación participativa, democrática, donde entre todos decidamos qué se evalúa, cómo se evalúa, cuándo se evalúa, para qué se evalúa, cómo se devuelven los resultados, que en una evaluación jerárquica, autoritaria, impositiva, negativa, donde destaca lo negativo. Luego, aunque parezca que la educación científica está exenta de valores digo, políticos en sentido también de Freire, es decir, una imagen de la sociedad y de la persona que queremos fundar. Pues hay que entender que la educación científica es también política. ¿Cuál es el currículo que utilizamos? Es puramente político. ¿Qué metodología utilizamos? Es puramente político. Y meter en los temas, la asignatura que tú das, Elena, estas cuestiones sociales, de reflexión social, que son tan inherentes a la ciencia, es hacer política. Igual que no es lo mismo, como tú sabes, investigar en vacunas que investigar en carrera armamentística, y los científicos hacemos las dos cosas. Pues yo creo que esa concepción de que la educación no es neutra, sino que es política, porque tenemos una imagen de la sociedad que buscamos y por lo tanto tenemos que buscar aquello que vaya a contribuir a esa lucha contra las injusticias. Si no, como decía Desmond Tutu, en situaciones que tanto se ha dicho como de morir, si en situaciones de injusticia nos mantenemos neutrales, estamos apoyando al agresor. Por lo tanto, si creemos que da igual que la investigación es neutra, pues no es igualmente neutra. No es lo mismo trabajar en vacunas que trabajar en operaciones estéticas. Tenemos una pregunta ahí en el chat, igual no la podéis leer, que no... Sí, pregunta Pilar Rizquez para Javier. Dice, ¿crees que una mayor distribución desde las primeras etapas, una mayor participación, una mayor complicidad por parte de profesores, instituciones, padres y los mismos alumnos podrían crear un contexto constructivo de crecimiento y riqueza para todos? ¿Y evitaría también problemas de segregación en las posteriores etapas, conflictos e incluso abandono escolar? ¿Se podría mejorar todo este proceso de distribución con la acción y participación de todos, con la equidad y el respeto para mejorar una sociedad por todos y para todos? Bueno, el tema de la educación infantil es un tema clave que yo creo que más allá de destacar la importancia de esa etapa no se ha abordado suficientemente. La educación infantil, etapa 0-3 o 3-6 años, es esencial para el desarrollo posterior y sin embargo, aspectos políticos la hemos olvidado. Desde que el profesional 0-3 tiene una formación distinta, pasando porque Ayuso quiere que desaparezcan las escuelas municipales 3-6 años, o de Madrid, haciendo un caldo de cultivo a la educación
privada concertada. O el tema de la segregación en educación infantil, que es especialmente grave, aunque se conoce muy poco, por dos razones. Primero, porque ahí es donde se forma el niño o la niña, el rendimiento, la conformación íntegra del niño, integral del niño, en primaria y en secundaria, va a depender de estos primeros años de vida, pero porque además la segregación en los primeros años de vida va a continuar. Si un niño a los 3 años entra en una escuela concertada, va a acabar seguramente el bachillerato en esa escuela concertada. Y sin embargo no se presta atención. Y si miramos con lupa, por ejemplo, la de Madrid, con más especial, más con más detalle, para entrar en una escuela de 3 años, tienen más puntos aquellas familias en las cuales el padre y la madre trabajan. Lo cual dices, claro, para conciliar está bien, pero es que resulta que entonces están accediendo a las escuelas a aquellas familias con más recursos, porque si los dos trabajan es que tienen más recursos. Pero se está priorizando este papel de guardería de la escuela, es decir, para que se combine con la profesión y no apoyar a aquellas familias que no tienen recursos y por lo tanto es mucho más importante para su desarrollo posterior escolar a 0-3. A mí me parece que la escolarización de educación infantil es un reto que tenemos que cuidarlo mucho más y que las decisiones políticas de hoy, de ahora, van justo al contrario para ese cuidado que tenemos que tener. Ajonjo es un especialista en educación infantil. No sé por qué dice que está. La formación de los educadores infantiles. No, pero en los educadores infantiles, yo creo que la educación infantil es así como lo podemos saber. Hay cosas que se saben, ¿no? Sabemos que la educación infantil es una a nivel de búsqueda de cierta equidad, ¿no? Es decir, eso está muy claro, ¿no? Es decir, que no, vamos a... Pero a mí, desde el punto de vista práctico, cuando trabajamos con educación infantil, a mí me parece muy importante lo que se hace en educación infantil y una cosa que defiendo mucho cuando trabajo con docentes es decir, lo que tenemos es que infantilizar la educación. Y es decir, es que metodológicamente ser capaces de hacer algo que hacen los educadores infantiles que luego yo no sé qué pasa, que dejamos de hacer progresivamente cuando vamos pasando los años en el sistema educativo y por supuesto en primaria, en secundaria, en la universidad y en todos los sitios, ¿no? Y es que el contenido deja de hablar del alumno, ¿no? Y es el alumno el que habla del contenido. Esto a mí me enlazaba con una reflexión que decías antes, ¿no? Es decir, ¿qué se puede hacer en todos los sitios, ¿no? Es decir, pues infantilizarnos, ¿no? Y metodológicamente, y es decir, ¿qué dice este contenido que voy a dar yo? Y me da igual que sea decir ya de letras o de griego, de lo que sea, ¿no? Es decir, ¿qué dice este contenido de mi alumno? Porque si encuentro la piedra filosofal de qué dice este contenido de mi alumno, entonces es imposible que este alumno no se comprometa con él. Por lo tanto, se va a comprometer consigo mismo, con la vida, ¿no? Con un concepto ético, ¿no? De justicia social, etcétera, ¿no? Es decir, entonces, yo no creo que haya una gran diferencia entre trabajar, formar educadores como educadores en ciencias, en letras, en tal y que igual, sino con perder ese concepto, esa conexión, ¿no? De, oye, el contenido habla de cómo entiendes mejor el mundo, ¿no? Y cómo te puedes comprometer con él, ¿no? Con esta realidad. Y yo creo que es una cosa que hacen en educación infantil, ¿no? Y lo hacen muy bien, ¿no? Y yo no sé qué pasa que dejamos de hacer, ¿no? Yo primero dejamos de hacer progresivamente según van pasando los años, y a mí me preocupa, ¿no? Quizá en ese sentido no está de acuerdo político que hayas mencionado, pero desde luego sí estoy de acuerdo en que deje de existir la educación infantil como aislada, ¿no? Porque lo bonito sería que se generara esa porosidad, ¿no? Con la primaria, ¿verdad? E incluso con la universidad, con el bachillerato, con todos los sitios, ¿verdad? Por lo menos metodológicamente. A ver, yo invito a los que están ahí en la pantalla, si queréis preguntar, no sé si nos escucháis bien, es que como este es el primer formato. A ver, ¿por ahí hay alguna palabra? La mano se le va. No, creo que estaba estaba acordando, aprovechando con esta relación entre educación infantil y la universidad, cuando dentro de escuelas hermanadas, hace muchos años, trajimos aquí unas aulas enteras de niños del pueblo gitano que estaban absolutamente entusiasmados sentándose en las aulas universitarias y soñando, ellos que no habían soñado casi ni llegar al instituto, pues sentándose en la universidad, lo que decían que era el rector, que era el decano Manolo, estaba dedicado por entonces, cuando fue a recibirles, bueno, estaban entusiasmados. Y
esta colaboración entre la universidad y las escuelas, pero incluso no las escuelas de aquí de Alcobendas, sino las escuelas del Fósforo Tío Raimundo, me parece que fue una experiencia preciosa. De hecho, también, si no hay preguntas... Pero sí que... Una persona... Venga, adelante. No sé si me escuchan bien. Sí. Okay. Es un gusto volver a verte después de tanto tiempo. Desde Argentina, desde el programa de Educación para la Paz. Gracias por este formato que nos permite socializar. Yo creo que hay dos ejes que han trabajado, que yo he leído ya y nuestros alumnos también lo leen y nosotros lo intentamos practicar, que son fundantes. Primero, el tema de la accesibilidad como derecho humano básico, y creo que los dos se han referido. Cuando se está hablando de escuela, creo que ninguno de los colegas está hablando de escuela como está hablando de la institución escolar, por lo tanto abarca todos los niveles. Creo que los docentes, y en este caso comparto, y sobre todo en los lugares más empobrecidos, que no son pobres, son empobrecidos, donde vivimos, hemos sostenido subjetivamente la pandemia. Los médicos han puesto el cuerpo y nosotros hemos sostenido las subjetividades. Creo que ante esto aparecen estas opciones que plantean los colegas excelentes. Digo, porque sin el discurso de la esperanza, sin la mirada de una nueva justicia social, una remirada a la justicia social, digamos, los docentes más que distribución simbólica de conocimientos y miradas no podemos, no tenemos acceso. Y creo que ahí hay que fortalecer. Nosotros tenemos un obstáculo muy fuerte que son los lugares de formación docente. Donde se sigue formando a los docentes con un formato tradicional. Las intervenciones que desde el programa podemos ir haciendo, tenemos que hacerlas en las aristas de esto, como lo hemos charlado ya en algún otro encuentro en España, de la Cátedra UNESCO, de Cultura de Paz y Derechos Humanos. Me interesa sobremanera poder agradecer este espacio porque reviva la esperanza, que no es menor. Digamos, sin pulsión de vida, digamos, creo que no podemos estar frente a un aula donde se nos han muerto los alumnos. Y esto también hay que ponerlo sobre la mesa. Como pedagogos nosotros no podemos hacer un currículum explícito que oculte lo que en realidad queremos, lo que nos está pasando. Hemos elaborado como docentes muchos procesos y muchos lutos, pero también muchas alegrías. Y en esto yo quiero retomar esto de las posibilidades de las políticas públicas. Los docentes somos sujetos ausentados en el diseño de políticas públicas. Espasmódicamente reaccionamos tan creativamente a esta pandemia, tan creativamente, que creo que asustamos a los poderes. Cada cual con su modo, con la creatividad, con esto que planteaban uno de los colegas, con esto que plantea el otro, respecto de la justicia social. Y creo que me da mucho temor que este año que volvemos nosotros estamos en vacaciones en Argentina, y no en Ecuador, en otros lugares que hay colegas que he visto que están, que volvamos al formato tradicional. Digo, habíamos dicho que la escuela moderna había muerto, que estaba agotada, que no era una escuela sin sujeto. Si tuvimos la posibilidad, módicamente, pero sin estos espacios, realmente, y sin ser escuchado en las políticas públicas, en la gobernanza de la gestión, como planteaste, la seguridad siempre gana a la incertidumbre. Sobre todo cuando la formación docente es deficitaria y tenemos que tener tantos trabajos para poder sobrevivir como docente. Agradecerle
una frase de Neruda, ¿no? Podrán cortar todas las flores, pero jamás van a detener la primavera. Y creo que, bueno, estar en contacto y poder escuchar esto, me gustaría que poder hacerlo con los formadores, en el Instituto de Formación Docente, en las universidades. Gracias. Realmente gracias, porque aparte emociona, y sin pulsión de emoción no hay posibilidad, sin socioafectividad no hay posibilidad de conocimiento. Gracias. Pues muchas gracias, Julio, ¿no? ¿Te llamas? No sé si Julio. Julio. Sí, sí. Julio, gracias, Julio, por tu intervención. No sé si queréis reaccionar o queréis que... ¿hay alguna palabra más que...? Sí. Yo una pequeña reflexión. Hacer una intervención, un comentario de Sonia en el chat, que ya hace como media hora, sí, era en relación con lo que comentaba Juanjo sobre el cambio de la mirada. Y Sonia escribía, lo voy a leer, nuestra mirada es producto. Cuando no somos conscientes de ello, de nuestro rango y privilegios sociales, privilegios casi siempre heredados. Esta inconsciencia, a veces en aras de la neutralidad, es una gran fuente de opresión. Como profesora de una universidad privada, hago muchísimo hincapié en que nuestra responsabilidad es directamente proporcional a nuestros privilegios. Y luego también añade que el trabajo es siempre primero personal. Sí. A mí, antes de pasaros la palabra, si queréis, vamos cerrando, sí que me gustaría plantearle a Juanjo, porque, digamos, yo en su intervención pues me aparecía mucho la palabra esperanza y pensaba qué papel juega en este momento el profesorado cuando, bueno, los jóvenes, digamos, están sufriendo mucho, ¿no? Bueno, no todos los colectivos, pero que para los jóvenes, que son nuestro proyecto, o sea, son el futuro, digamos, a mí a veces me preocupa esa visión tan negativa, ¿no? de ese futuro que viene, ¿no? Y que está un poco asumida por ellos mismos, ¿no? Y bueno, pues como educadores, ¿cómo transmitir esa esperanza, esa posibilidad de futuro? Porque siempre han sido los jóvenes, ¿no? Los motores de cambio, los que decían que lo imposible tenía que ser posible, a pesar de que los más adultos dijeran, bueno, esto es una locura, pero eran los jóvenes. Entonces me pregunto, ¿cómo lo vives tú como educador? Y cómo transmitirle, ¿no? una posibilidad de cambio en el contexto actual que tenemos, ¿no? Pues mal. No, o sea, quiero decir que es que yo creo que estamos haciendo trampa. Y entonces estamos siendo un poco tramposos generacionalmente con la generación que va de los 18 a los 30 y tantos años, ¿no? Entonces les decimos, vosotros vais a mejorar y tal. Sí, no. A mí me gusta mucho llevar a Luis, uno de los autores del libro, ¿no? Que habla de colapso. No habla de crisis, habla de colapso. Es decir, tenemos un mundo en colapso. Entonces, ese mundo en colapso, es decir, no se trata de, bueno, vamos a ver qué hacéis para adaptaros a un modelo productivo como el que existe, con un modelo energético que... No, el modelo energético está en colapso. Es decir, lo que se necesita es cómo nos reinventamos. Esa sería como la gran frase. Y para eso lo que hace falta es ser capaces pues esa, antes, la última persona de decir, oye, hay que hacer un esfuerzo por mirarse a sí mismo, ¿no? Por ser capaz de mirarse a sí mismo, ¿no? Y no estamos pidiendo a los jóvenes que se miren a sí mismos y que sueñen su futuro, entendiendo que probablemente la realidad que tienen que edificar es profundamente distinta a la de ahora, ¿no? Es decir, no, tienes que conseguir un trabajo, pero ¿para qué? ¿Qué tipo de trabajo? ¿Para consumir más? Tienes que aumentar el crecimiento económico, que lo único que te hace es empobrecerte más, generar mayor diferencia. Tenemos que, o sea, decir, vamos a solucionar el problema aprendiendo a reciclar. Pues tendremos que reciclar, si no digo yo que no, pero tendremos que hacer más cosas, ¿no? Entonces, es decir, esa capacidad de decir a los chavales, lo que tenemos que ser capaces de mirarnos a nosotros mismos y ver cómo nos reinventamos y reinventamos esto, es una cosa que muchas veces
sí, decías tú, Manuela, ¿verdad? Hemos reconocido en generaciones anteriores, ¿no? Tenemos que cambiar el mundo, tenemos que hacer, pero parece que a la sociedad de jóvenes actuales lo que se les está pidiendo es que, bueno, que se adapten, que hagan algunos cambios, que pongan un par de parches, oye, el calentamiento global, oye, que el planeta se caliente pero no mucho, que consume pero un poquito menos, pero es decir, parece que les estamos pidiendo, yo creo que estamos haciendo ahí, les estamos engañando un poco, ¿no? Efectivamente, lo que necesitamos es una sociedad de jóvenes que digan, este mundo no, así no puede funcionar y tenemos que reinventarlo. Reinventarnos es a nivel profesional, a nivel de aprendizaje, a nivel de todos los niveles, ¿no? De activismo. Yo, bueno, sí, yo por eso digo lo de que creo que les estamos haciendo un poco de trampa, ¿no? Es un poco quizá exagerado, pero sí. Yo quisiera sacar otro tema que me parece de destacar. Ayer hacíamos una entrevista, todos juntos a estas horas, y hablábamos de un tema que me parece realmente interesante, y es la colaboración entre dos mundos que no se han entendido, entre la universidad y la educación universitaria. De Juanjo y yo, entre la BINE y la carrera. Juanjo y yo nos conocimos hace 800 años en Marruecos. Luego nos encontramos en el aeropuerto en Asturias. Fuimos a las embajadas de Eslovenia y desde entonces yo creo que nuestra colaboración ha hecho que nuestras miradas cambiaran. Yo veo diferente la educación desde que trabajo con Juanjo y creo que algo de Juanjo también nuestras reflexiones. Y esta colaboración a nivel de igualdad que hace que hagamos un libro en los cuales además hay profesores universitarios, hay profesores de secundaria, hay activistas, hay de todo tipo de personas y no hay ninguna diferencia. Donde impulsemos una red de escuelas y reflexionamos sobre cómo hacerlo, donde mutuamente nos apoyemos en nuestras distintas acciones, me parece que es un ejemplo de cómo si queremos una educación mejor para cambiar la sociedad, tenemos que caminar, es decir, aprendiendo unos de otros, aprendiendo de forma humilde, sabiendo que tenemos mucho que aportar estas ideas de Freire que antes te comentaba de praxis, pues casi se plasma en nosotros, no porque yo sea el teórico de la reflexión y Juanjo sea la acción, sino porque yo tengo un componente muy de reflexión, me pasa ello, Juanjo tiene un componente más de acción, pero Juanjo es uno de los mejores innovadores de España, así está reconocido, su reflexión se complementa mucho con la mía y me ayuda a la acción, por tanto, me parece que la colaboración de este libro es como tiene que ser para conseguir los objetivos. Desde luego, yo te puedo decir que la capacidad, o sea, la capacidad que te aporta de actuar, de llevar al día a día en clase, el poder reflexionar con gentes que estáis dedicados a leerlo todo, investigarlo, a visitar decenas de escuelas, ¿no? Y decir, oye, lo que estás haciendo tú es que lo hacen aquí, ponte la atención con esto. Yo creo que es una manera de trabajo muy interesante. Yo no sé por qué, en qué momento de la historia, ¿verdad? Pegaron el hachazo, ¿no? Y separaron a sitios educativos que pues, a lo mejor hay que infantilizar o universalizar, ¿no? Digamos, la educación en todos los sentidos. Sí, desde luego es una experiencia muy rica. Muy bien, bueno, pues yo creo que vamos a ir cerrando, ¿no? la sesión. En primer lugar, agradecer a Javier y a Juanjo pues la presentación y esta conversación. Agradeceros a todas las personas que estáis al otro lado. Esperamos que la próxima vez os animéis a intervenir más, porque también así digamos, podemos hacer el ejercicio, ¿no? de compartir. Y bueno, deciros que bueno, haremos una relatoría de lo que ha sido esta conversación y habrá algunos materiales más que os remitiremos a todas aquellas personas que os habéis inscrito en el seminario, os lo haremos llegar. Invitaros que bueno, pues dentro de un mes más o menos, estamos preparando el próximo seminario, pues recibiréis noticias nuestras, así que os animamos a participar igualmente. Pues sin más, muchísimas gracias. Hasta la próxima.